En esta grabación vamos a conversar un poco acerca de las distribuciones continuas notables. Es decir, son funciones de densidad que aparecen con cierta frecuencia en la naturaleza y se estudian sus formas generales y digamos, los rangos que pueden tomar sus parámetros. Se conocen generalmente sus esperanzas y sus varianzas, y en algunos casos donde hacer el cálculo de probabilidades es difícil porque no es sencillo hacer las integraciones que se han estudiado anteriormente, pues entonces dichas integrales vienen tabuladas. Por ejemplo, una de las variables que aparece y que se utiliza mucho para hacer simulación es la uniforme. ¿Qué tiene de particular la uniforme si se ve tan simple, ¿verdad? Como está aquí. Es decir, que parece que vale 0 aquí, parece que es una constante aquí y parece que vuelve a tomar el valor 0 aquí. Bueno, es muy útil porque nos permite trabajar en la construcción de otro tipo de variables aleatorias. Aparte de que es una variable de alguna manera no informativa, es decir, tenemos la misma probabilidad de tomar valores por aquí, o por aquí, o por aquí. ¿Cómo se aprecia eso? Porque esta barra que define la función de densidad está a la misma altura en cualquier punto entre A y B. Hay más variables aleatorias como la normal, y que fíjense, dependiendo de la forma que tomen los parámetros, tendremos corrimientos sobre el eje hacia la izquierda, hacia la derecha, o la variable tendrá más concentración y habrá picos, ¿verdad? O habrá más dispersión y en vez de parecer unas montañas muy empinadas, parecerán simplemente unos montículos. Estas variables aparecen con muchísima frecuencia. Hay variables aleatorias como la exponencial, que nos permite trabajar con la modelación de tiempos de vida de artículos electrónicos o tiempos entre llegadas de clientes a un servicio, etc. Y hay variables aleatorias como la chi cuadrado y la f de Fisher, que tienen formas particulares como de olas, vamos a decir así. Es decir, fíjense que no hay simetría, sí parece una montaña, pero tiene un punto de arranque, pero no tiene un punto de final. Ya las estudiaremos en toda su extensión. En, Va a estudiar ahora la variable aleatoria uniforme, esta que estábamos viendo al principio. ¿Cuál es su función de densidad? Esta constante, 1 entre b menos a. No se preguntará, ¿por qué será eso? Bueno, fíjense, si la función de densidad va a ser una constante k entre a y b, ¿ok? Y yo necesito que esto cumpla todas las reglas que hemos definido para una función de densidad, es decir, tiene que ser mayor o igual que 0 y tiene que integrar 1. Entonces, la integral, si ustedes recuerdan un poco lo que es la integral, me devuelve el área bajo la función, ¿verdad? Hasta el eje de las x. ¿Y cuál creen ustedes que será el área de esta función? Pues muy simple, es un rectángulo, es base por altura. ¿Cuánto mide la base? Si voy de A a B, la base mide B menos A. Y si yo quiero que al multiplicarlo por la altura me dé 1, entonces la altura debe ser 1 entre B menos A. Y ese es el valor que va a tomar la función de densidad si X se mueve entre A y B. Y 0 en otro punto, como acostumbramos a decir, es decir, 0 de menos infinito a A, ¿verdad? Y 0 de b a más infinito. ¿Qué quiere decir un poco lo que yo comentaba al principio de que si tomas valores por aquí o por aquí o por aquí, tienen la misma probabilidad? Digamos, se puede explicar de una manera más formal con la frase que dice aquí. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor en cada subintervalo de igual longitud es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir yo? Voy a remarcar aquí. Vamos a ver. Imagínense, estoy remarcando
un rectangulito. Entonces, ¿qué sería la probabilidad de caer aquí, en este segmento que quedó dentro del rectangulito? Significaría calcular esta área que está aquí. Y si yo quisiera trabajar con digamos, un poco más adelante, es decir, si yo quisiera calcular la probabilidad aquí, y fíjense que tuve el cuidado, quizás no me salió perfecto, pero tuve el cuidado de que la longitud de este rectángulo se parezca a este, es decir, que la longitud de ese segmento sea la misma que la longitud de este segmento. Pues bien, si ustedes van a calcular el área, debe ser otro rectángulo que debe tener el mismo tamaño que el primero. Entonces, esa es una característica de la uniforme. En cualquier parte que tú te pongas de su dominio, si tú calculas el área para un rectángulo que tenga la misma longitud de la base, te va a dar la misma probabilidad, te va a dar la misma área. Vamos ahora a continuar. Voy a borrar aquí esto que hice y vamos a continuar con nuestra descripción. ¿Cuál es el valor esperado? Ustedes podrían practicar con esto. Ustedes podrían calcular la esperanza, ¿verdad? Como nosotros sabemos, la integral entre dónde y dónde, entre A y B. La integral entre A y B de X por F de X de X. Y esa integral les debería devolver este valor, B más A entre 2. Háganlo para que se acostumbren a manejar la abstracción, es decir, para que no tenga que ser la esperanza simplemente un número, para que vean que aunque ustedes no conozcan los parámetros, que aquí los parámetros de la uniforme son A y B, es decir, dónde arranca y dónde termina, para que vean que aunque ustedes no conozcan los valores, igual siempre me pueden decir cuánto vale la esperanza de la variable en términos de sus parámetros. Y la varianza es un poquito más engorrosa. Si ustedes quieren la pueden intentar, pero no les voy a decir que la hagan necesariamente, porque hay que manipular un poco más algebraicamente las cuentas, pero tiene el mismo secreto, es decir, tiene que calcular la esperanza del cuadrado de x y restarle el cuadrado de la esperanza y debería dar b menos a al cuadrado entre 2. ¿Okay? Vamos a ver ahora un poco la distribución normal, que nosotros para hacer la introducción ya hablamos de qué manera se mueve la variable aleatoria normal. Dijimos que es 1 sobre raíz de 2pi sigma por a la menos un medio por x menos mu sobre sigma al cuadrado como función de densidad. Dijimos que el parámetro mu, fíjense que aparece aquí, este mu, dijimos que este parámetro es un número real, por lo tanto lo escribo entre menos infinito e infinito. Dijimos que la desviación tiene que ser un número positivo, es decir, mayor estricto que 0. Y que x toma valores en la recta real, es decir, x también está entre menos infinito e infinito. Me repito con este dibujo, dependiendo de los valores que tomen mu y sigma, ustedes obtienen esto. En el Classroom está colgado un libro de Excel donde aparecen funciones de densidad y de probabilidad. Vayan a la parte de la variable aleatoria normal y jueguen un poco con estos parámetros, poniendo mu 0 o 2 o menos 2, poniendo sigma. Fíjense que aquí dice sigma cuadrado, entonces tienen que calcular cuánto vale sigma, sería la raíz de esto, y poniendo el valor de sigma correspondiente y viendo que obtienen estos valores que están aquí. ¿Qué es mu? Bueno, mu es el centro de la función de densidad y es la esperanza. Si nosotros le calculáramos la esperanza a esta variable aleatoria que tiene esta función de densidad, me daría mu. Y si le calculara la varianza, me daría sigma cuadrado. Recuerden algo que ya mencioné en presencialidad. La desviación es sigma y la varianza es sigma al cuadrado. Si yo te doy un número y te digo, mira, la varianza es 4, entonces tú sabes que la desviación es la raíz de eso, ¿okay? Porque esa es la relación. La varianza es el cuadrado de la desviación y la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, siempre hablando en términos positivos. Entonces, si yo te digo que la desviación es 2, la varianza es 4. Si la varianza es 16, entonces la desviación 4. Así funciona esto. Y la notación es esta que está aquí. Y se lee x se distribuye normal mu sigma cuadrado, o de media o esperanza mu y de varianza sigma cuadrado. A veces necesitamos calcular probabilidades y no tenemos un dispositivo electrónico que nos calcule de manera numérica la integral que está allí, de esa función de densidad
tan sofisticada que tiene la variable aleatoria normal. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que trabajar con tablas. Y para trabajar con tablas, que ese trabajo sea eficiente, que no podemos tener infinitas tablas. Una tabla para cada valor de mu, para cada uno de los infinitos valores de mu y de los infinitos valores de sigma posibles. Entonces, lo que hacemos es esta tipificación que está aquí. Agarramos la variable aleatoria x, le restamos su esperanza o media mu, y todo eso lo dividimos entre sigma. Y obtenemos una variable que siempre se llama z, para que nos quede claro que es la tipificación de la original. Cuando nosotros le hacemos eso a la normal, lo que obtenemos, si habíamos partido de una normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, es que obtenemos ahora una media donde mu se transformó en un 0 y sigma al cuadrado se transformó en un 1 y por lo tanto sigma también es un 1. Y esta transformación que se denomina estandarización o también tipificación y recibe otros nombres, pero no nos vamos a enredar con eso, nos permite hacer lo que está aquí, lo que está a continuación. Nos permite calcular las áreas bajo la curva de la densidad normal. ¿Cómo? Bueno, aquí tienen un pedazo de una tabla de la normal. Estos valores, fíjense que vienen las columnas de a pares. Fíjense que viene una columna que tiene 2 decimales y después viene unos números reales. Aquí aparece 1.4 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Pero al lado, después de un espacio, aparece otra columna con 2 decimales y una siguiente columna que tiene más decimales. Y así vamos. Fíjense que esta se mueve desde menos 4.2, se entiende, o quiero yo que ustedes entiendan que esto, si sigue hasta abajo, va a llegar hasta algo así como 3.61 y después continúa aquí en 3.6, menos 3.6, menos 3.59. Aquí dice menos 3.5, pero ahí no termina la tabla. Esto solamente se trata, perdón, de una foto parcial, o sea que esto sigue disminuyendo, menos 3.5 o menos 3.50, menos 3.49, menos 3.48, hasta llegar a menos 3.01 y después sigue aquí arriba, menos 3, menos 2.99, etc. Esta tabla, al menos la que yo facilito en el Classroom, va de menos 4.2 a más 4.19. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, hay una hoja para los valores de estas primeras columnas que son negativos y para otra hoja para los valores donde esta primera columna es positiva. Y entonces, ¿qué me está devolviendo esta segunda columna que tiene más decimales? Me está devolviendo la función de distribución acumulada. Es decir, me está devolviendo la integral que va desde menos infinito hasta el número que dice la columna de 2 decimales. Por ejemplo, si yo quisiera esta área que va desde menos infinito hasta el valor de z, y el valor de z fuera menos 1.14, ¿ok? Entonces alguien me dice, mira, ¿cuánto mide esta área que está aquí gris? Si este punto fuera menos 1.14, yo le digo, bueno, estás integrando de menos infinito hasta menos 1.14. Sí, bueno, esa área mide 0.127143. Y si uno se conforma con los 4 decimales consabidos, uno dice, bueno, mira, esto es menos 0.1271. Además, quiero que lo vinculen con otra cosa que ya hemos estudiado, porque aquí dice función de distribución acumulada. Bueno, entonces estás integrando desde menos infinito hasta un cierto valor x o z o como lo quieras llamar. Entonces aquí lo que tú tienes no es más que f mayúscula. ¿F mayúscula de quién? Bueno, a la derecha están los f mayúscula de los números que están a la izquierda. O sea que f mayúscula de menos 0.55 es 0.29116. Okay, si fuéramos a trabajar redondeando 4 decimales, entonces f mayúscula de menos 0.55 sería 0.292. No obstante, para que se les facilite el trabajo de estudio con los ejercicios, yo tengo colgado en el Classroom un libro de Excel donde ustedes pueden trabajar, y está comprobado, está revisado y comprobado, que calcula bien las probabilidades usando funciones nativas de Excel. Y cuando ustedes le ponen los valores de su interés, les calcula las probabilidades. Y también está lo que yo llamo la lectura inversa de la tabla, que eso se los explicaré en otro momento, que es que, bueno, si yo te doy la probabilidad, ¿cuál será el valor de X o de Z que le corresponde?
¿ok? Entonces ustedes dirán, ajá, pero ¿y de qué me sirve ese libro de Excel si yo no voy a presentar en un laboratorio, si yo voy a estar trabajando a mano con una calculadora? Bueno, te sirve para revisar que estás sacando bien las cuentas con tu calculadora, o te sirve para revisar que has aprendido a leer correctamente la tabla, ¿ok? Ahora después vamos a tener posiblemente una grabación con sesión de ejercicio. Ahora vamos a pasar a otra variable aleatoria, ¿ok? La distribución gamma. Fíjense que aquí dice algunas variables aleatorias son siempre no negativas, como la gamma. Fíjense que aquí en la normal eso no es así. Si tienen una normal de media cero, entonces puede tomar valores desde menos infinito hasta cero. ¿Ok? Y a veces uno está conforme con que la realidad se modele con una variable de esta. Pero a veces eso no te sirve. A veces necesitas una variable que intrínsecamente no acepte, no permita valores negativos. Para eso tenemos esta variable aleatoria, que también es a dos parámetros, alfa y beta. Esto es lo estándar, lo normal. Lo normal es que en la distribución acampanada de Gauss o de variable aleatoria normal, los parámetros sean mu y sigma, o mu y sigma cuadrado. ¿Ok? Y de una vez, la esperanza de esa variable es mu y la varianza de esa variable es sigma cuadrado y la desviación es sigma. Aquí, los parámetros que le dan forma a la variable aleatoria gamma son alfa y beta, si bien ellos no son la esperanza y la varianza, así que hay que tener cuidado de no confundirse con eso. La función de densidad es un poco más seria que la otra. Sin embargo, esta variable aleatoria podría trabajarse manualmente con las integrales. Pero nosotros no tenemos por qué hacer eso porque Excel también nos hace un poco el trabajo. Fíjense la forma que tiene. Es x a la alfa menos 1, pero no se emocionen, no piensen que, bueno, esta parte es un polinomio, porque alfa es un número real mayor que 0. O sea, esto no tiene que ser alfa a la 2 o alfa a la 3. Esto podría ser alfa a la 0.45. ¿Ok? Pero en todo caso, es algo manejable, ¿ok? En ese sentido. Y aquí tienen e a la, o sea, un exponencial a la menos x entre beta. ¿Ok? Abajo, dependiendo de los parámetros, yo tengo una constante. Tengo beta a la alfa por gamma de alfa. ¿Quién será gamma? A lo mejor algunos de ustedes han oído hablar de eso, otros no. Gamma es una función conocida que se las voy a mostrar a continuación. Quiero ahora hacer énfasis en que los valores que toma la variable aleatoria gamma son números reales positivos, o sea, x va entre 0 e infinito. Y 0, como dice aquí fuera, una forma un poco tosca de decirlo, 0 es la función de densidad para los valores negativos, es decir, no le asigna densidad. ¿Quién es la función gamma? La función gamma es esta integral. La integral entre 0 e infinito de este mismo numerador que está aquí. ¿Ok? Salvo el beta. Es decir, x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x. ¿Ok? Y si, digamos, si les sirve para recordatorio, porque al continuar sus estudios se la pueden topar, ¿verdad? Para que tengan un asidero de qué se trata esta función. Es una función muy interesante porque miren cómo trabaja la recursividad. Gamma de alfa es alfa menos 1 por gamma de alfa menos 1 para cualquier alfa mayor que 1. Si n es un entero positivo, entonces gamma de n me devuelve n menos 1 factorial, que eso sí es un número con el que están súper familiarizados. O sea, una forma de manejar los símbolos matemáticos que ya conocen bastante bien. Entonces, gamma de n me da n menos 1 factorial. Ustedes ya saben que si no es un entero, me devuelve esto. Pero esto se los estoy diciendo, toda esta parte de cuando empecé a hablar de gamma de alfa para abajo, se los estoy diciendo como cultura general, porque esto es un curso dirigido a ingenieros y ustedes trabajan o van a trabajar posiblemente con algunas de estas cosas dependiendo de la rama de ingeniería que vayan a estudiar. Entonces, bueno, que cuando, digamos, tengan que trabajar, tengan que estudiar algo de esto, no los agarre por sorpresa. La media y la varianza ya les dije que no eran alfa y beta, pero que estaban relacionados con los parámetros para la gamma. La esperanza de una variable gamma con parámetros alfa
y beta es alfa por beta. Y la varianza es alfa por beta al cuadrado. ¿Okay? Una variable gamma se ve típicamente así, como una especie de ola. ¿Okay? Hay una variable aleatoria que nosotros vamos a usar cuando estemos estudiando algo que se llama inferencia estadística, ¿okay? Y se llama chi cuadrado. Algunos la describen como ji cuadrado, pero yo cuando me refiero a ella la llamo chi cuadrado. Uno la identifica por esta especie de X, ¿okay? Que en realidad es una letra griega y por eso le llamamos chi. Cuando estemos trabajando en los ejercicios voy a ser muy enfático en que esto es solo el nombre y eso no quiere decir que los valores uno los tenga que elevar al cuadrado. Se llama chi cuadrado. Uno no dice chi al cuadrado porque no está ejecutando esa operación. ¿Y cómo consigues esa fulana distribución que después nos va a ser útil? Bueno, con unos valores particulares de la gama. Cuando alfa vale 1 y beta es positivo, ¿verdad? Ustedes tienen una distribución de este estilo, con exponencial. Y, y cuando trabajan con algo que nosotros vamos a llamar grados de libertad, que esto que parece una especie de B, en realidad lo llamamos nu, una letra griega que se llama nu, pero aunque uno en la práctica a veces la maneja simplemente con V grados de libertad para no enredarse la vida, cuando ustedes quieren una chi cuadrado con V grados de libertad, entonces uno establece que el parámetro de la gama sea alfa igual a B entre 2 y beta igual 2. O sea que, en resumen, ¿por qué es importante estudiar la gama? Porque para nosotros en las aplicaciones van a ser muy importantes la distribución exponencial y la distribución chi cuadrado. Y ambas son casos particulares de la gama, dependiendo de cómo tú juegues con los parámetros. ¿Okay? Ya vamos a ver cómo funciona. Si ustedes pueden hacer un ejercicio, ustedes pueden agarrar esta variable aleatoria, ¿verdad? Con esta función de densidad y jugar con estos casos particulares que les estoy diciendo aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y van a ver que obtienen esto que estoy mencionando. Por ejemplo, para el caso de la exponencial, obtienen una función de densidad 1 entre beta por e a la menos x entre beta. Si x es mayor que 0, hay autores en algunos libros que ponen x mayor o igual que 0. Sabemos que eso no nos ayuda ni perjudica en el caso de variables aleatorias continuas. Y 0 para otro valor, se refiere a los valores negativos, o de 0 para atrás. ¿Okay? Esta es una variable aleatoria que nosotros decimos que es una exponencial beta, es decir, una exponencial que tiene parámetros beta. Uno no dice que es una exponencial 1 entre beta. El parámetro es beta, pero la función de densidad utiliza ese beta en los denominadores. ¿Okay? Y uno dice x se distribuye exponencial beta. La esperanza de una variable aleatoria de este tipo es beta y la varianza es beta al cuadrado. Yo les voy a pedir a ustedes que practiquen con esta variable aleatoria, que es más simple que la gama, un caso particular mucho más simple, y que practiquen el cálculo de la esperanza y de la varianza. Para calcular la esperanza, ustedes van a tener que hacer x por f de x e integrarlo. ¿Desde dónde? Desde 0 hasta infinito. ¿Okay? Entonces, hagan eso, practiquen eso y verifiquen que en realidad da beta. Esto es un ejercicio que yo le pido a los estudiantes que hagan para que comprendan realmente el manejo de la definición de esperanza de una variable aleatoria. Y soy muy estricto en este sentido. Yo en la presencialidad les voy a pedir que me muestren en pizarra o guiándome con los cálculos para llegar a que la esperanza de x es beta y quizás también que la varianza de x es beta al cuadrado. Si yo veo que no hacen eso, ¿verdad? Los voy a forzar a estudiar ese trabajo porque les voy a, digamos, a anunciar de una vez que si no hacen el trabajo en clase, se los voy a preguntar en el examen. O sea, esto es algo que deben estudiar y deben saber y todos deben manejar. Algo interesante aquí es que si uno calcula el complemento de la función de distribución acumulada, si recuérdense lo que es f, lo que sería f de a, sería la probabilidad de que x sea menor o igual que a. Entonces, si eso es f, quiere decir que esto es el complemento de f de a, porque el evento que estoy usando es el complemento. Y entonces uno dice, ah, mira, eso es la integral entre a e infinito
de la función de densidad, 1 entre beta por e a la menos x entre beta de x. Y cuando uno hace esa integral, uno ve que da e a la menos a entre beta. Recuérdense, no se confundan, esta a, simplemente que en esta clase yo elegí que el valor particular que iba a usar para la variable es a. Esto no es ningún parámetro, es un valor que toma la variable. El parámetro es beta. Pero entonces el complemento de la función de distribución es e a la menos a entre beta. Entonces, si yo te dijera, bueno, ¿y cuál es la función de distribución acumulada? ¿Quién es f de a? Bueno, debe ser el complemento de esto. Entonces debe ser 1 menos e a la a entre beta. Y aquí la tengo. O sea, esta es la función de distribución acumulada. Lo calculo por complemento, como hicimos desde que estábamos estudiando probabilidades. Algo que llama la atención es que esta distribución exponencial tiene una propiedad que se define generalmente o se denomina como variable aleatoria sin memoria. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si trabajan con un condicional, fíjense que eso que estudiamos desde que hablamos de probabilidades condicionales con eventos, pasó a variables aleatorias discretas y ahora a variables aleatorias continuas. O sea que ese concepto lo deben manejar bien. Tienen que si sienten que están débiles en eso, tienen que seguirlo estudiando y consultarme. Aquí dice que la probabilidad de x mayor que a más b, dado que x es mayor que a, es la probabilidad de que x sea mayor que b. Mucho cuidado, esto no pasa con cualquier variable aleatoria. O sea, que tú digas, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo camine más de a más b pasos si ya he caminado a pasos? Y entonces tú dices, bueno, esa es la probabilidad de que camines lo que te falta, b pasos. Bueno, eso es algo que solo pasa con la exponencial. Okay, eso es algo que nosotros podemos demostrar así como está, sin necesidad de sacar números específicos, sino desde el punto de vista teórico. Pero eso no necesariamente pasa con otras variables aleatorias. Entonces, cuando ustedes necesitan trabajar en una situación donde lo que pasó no me importa, sino lo que falta por ocurrir, tienen que recurrir a una variable aleatoria exponencial. Posiblemente, entonces, trabajemos con algo de esto en la reunión de ejercicios. Otras variables con lecturas de tablas, para no olvidarlo, porque ya vieron que la exponencial la pueden trabajar, la gamma también, aunque generalmente las probabilidades de gamma las vamos a calcular con calculador o con Excel. Pero hay otras que sí requieren necesariamente la calculadora o la tabla, que son la T de Student, la Chi cuadrado y la F de Fisher. Pero eso lo estudiaremos en otro momento. Hasta luego.